Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, debe justificar la improcedencia del derecho de oposición al tratamiento de los datos personales de un particular y su finada esposa, instruyó el INAI. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Rosendo Viguén Monterrey Chepov planteó que este recurso de revisión permite dar a conocer la manera en que se ejercen los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales y a las excepciones a las que se encuentran sujetos. Es preciso señalar que en su mayoría el ejercicio de estos derechos contemplados en el artículo 16 constitucional se relaciona con el acceso a datos personales. Por ello, considerando que el asunto que pongo a consideración de este colegiado implica, en esta ocasión, el ejercicio por parte de un particular de su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales y los de su finada esposa, relativo a la atención por parte del ISSSTE de un requerimiento judicial, un servidor tiene la convicción de exponerlo para que el público conozca un poco más sobre este derecho, sus alcances y sus límites. El particular manifestó ante la Delegación Estatal de Oaxaca del ISSSTE su oposición a que se proporcionara información relacionada con su finada esposa solicitada por el Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial del Centro adscrito al Poder Judicial del Estado. En respuesta, el ISSSTE indicó que se encontraba obligado a informar y atender las solicitudes que realicen autoridades judiciales y ministeriales, argumentando que esto se realiza en estricto acatamiento a lo que ordena una autoridad judicial. Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, argumentando que el sujeto obligado proporcionó información confidencial de manera indebida, ilegal e infundada. En alegatos, el ISSSTE reiteró que la información fue otorgada en atención a un requerimiento judicial, por lo que su actuar se encuentra apegado a derecho. Al analizar el caso, la ponencia a cargo advirtió que el particular se opuso a que se brindara información respecto de su finada esposa sin manifestar la situación específica que lo llevaba a solicitar tal actuación. Además, el ISSSTE acreditó que el Juzgado Tercero Civil del Centro en el estado de Oaxaca requirió diversa información sobre la esposa finada de la hora recurrente, otorgándole un plazo de 3 días para dar respuesta al requerimiento. En este caso, el comisionado explicó que es viable la fracción 5 del artículo 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que establece como excepción para ejercer los derechos ARCO que estos obstaculicen actuaciones judiciales. Es decir, al ISSSTE no le era posible atender la solicitud de oposición de datos personales del peticionario, dado que se obstaculizarían las actuaciones judiciales realizadas respecto de un juicio sumario civil radicado en el citado juzgado. Monterrey Chepov apuntó que la intención de un requerimiento judicial no implica que la protección de datos personales de los titulares quede en el limbo, pues la autoridad judicial requiriente asume frente al particular y frente a terceros su obligación de salvaguardar los datos personales que le han sido entregados y utilizados solo para los fines allegados al proceso. Con base en los argumentos presentados, la ponencia determinó que el sujeto obligado actuó conforme al supuesto de excepción a la protección de datos personales, puesto que no le era posible desatender un requerimiento judicial. Se advirtió que en el presente caso el ISSSTE no hizo constar la improcedencia del derecho ejercido de manera fundada en la resolución de su Comité de Transparencia, tal como lo establece el artículo 84 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, por lo que se determinó que el agravio expuesto por el particular deviene en parcialmente fundado. Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta del sujeto obligado y le instruyó a emitir un acta debidamente formalizada por su Comité de Transparencia, mediante la cual confirme de manera fundada y motivada la improcedencia de ejercicio de los derechos ARCO, concretamente la oposición al tratamiento de datos personales en términos de la fracción 5 del artículo 55 de la ley en la materia. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.